Buenos días, 8 de la mañana, todo pasa por China y todo pasa por el aumento del techo de deuda en Estados Unidos. Semana que parece que va a ser de transición, incluso hay analistas que apuestan esta mañana en que tendremos lo contrario a la semana pasada, 4 días alcistas, un día pelín así con dudas, pero la clave fundamental es que no ha caído ningún banco en el fin de semana. Volvemos del fin de semana tranquilos, todos los bancos van a abrir hoy con normalidad en Estados Unidos y parece que al menos el fin de semana, después del subidón de PacWest y de Western Alliance en el viernes pasado, da un poco de tranquilidad, de aire. No cae ningún banco en el fin de semana, que parece que no, pero ya es noticia a estas alturas de crisis financiera y bancaria. La producción industrial en Alemania, la mensual, menos 3,4%, se esperaba menos 1,5%, el previo era menos 2%. Alemania, producción industrial mensual, demostrando el movimiento de entrada en recesión y, por supuesto, también el movimiento de una demanda interna que va cada vez más lenta a la hora de incorporarse. Y la clave fundamental, China. Mañana conoceremos, mañana y pasado, tenemos el miércoles dato de inflación en Estados Unidos. Va a ser importante porque se espera que el respiro que ha tenido en los últimos datos se vaya perdiendo, sobre todo a medida que el mes de abril y mayo empiezan a coger fuerza inflacionaria hacia arriba. Vamos a ver cómo nos sale el dato de inflación este próximo miércoles. También China va a presentar datos de cómo vuelve con su fuerza en la recuperación del COVID. El otro punto fundamental de China está alrededor de cómo China le ha tendido la mano a Estados Unidos esta pasada madrugada para que vuelva la normalidad en las relaciones bilaterales, económicamente hablando, pero sí con una condición. Ha dicho China: Estados Unidos tiene que abandonar su posición alrededor de Taiwán. Vamos, que es como decirle: queremos llevarnos bien, pero no tenemos ninguna necesidad si tú no haces todo lo que nosotros queremos que haga, algo que Estados Unidos le va a decir que nanay de la China. Europa sí que ha puesto encima de la mesa la opción de lo que Estados Unidos ya había empezado a hacer durante las últimas horas. Ha dicho la Unión Europea que va a intentar ver de qué manera puede dañar compañías chinas que estén apoyando a Rusia en este momento de guerra de Ucrania, de tal manera que todas aquellas que tecnológicamente estén ayudando a Rusia, la Unión Europea quiere ponerles el foco, quiere ponerles el punto de mira encima y a partir de ahí ver de qué manera puede sancionarlas también. Por lo que a través de China pasa todo. Por ejemplo, el miedo a que la recuperación sea mucho más lenta, porque China también salga del COVID de una manera mucho más lenta. Todo mira a China, todo pasa por China, lo que nos empieza a reflejar que China es ese actor fundamental en el movimiento de recuperación económica, ya no como multilateralismo, sino como elemento central, junto con Estados Unidos, compartiendo ese elemento central en el movimiento de recuperación económica, con unos mercados que vuelven a tener el VIX en el entorno del 19,35, subida del 0,33%. No fue para tanto la semana pasada, que se esperaba un movimiento de volatilidad mucho mayor. Si se dan cuenta, sí que hubo un movimiento de caída muy fuerte cuando la FED habló, pero el viernes, cuando acabó la semana, más o menos estaba como en el inicio de esta, de tal manera que calma, tensa o no tensa en el mercado ahora mismo a la espera de los factores fundamentales macroeconómicos que nos marquen el conjunto del año. DAX plano, Eurostoxx prácticamente plano, Nikkei en negativo 0,48%, tenemos movimiento del mercado americano en futuros todo en negativo, 0,09, 0,06, 0,04, SP, Dow Jones, Nasdaq. Se está hablando mucho de si es momento o no es momento de entrar en un entorno del Nasdaq. Dicen los analistas: ojo, porque hay compañías que, aunque están cerca de máximos históricos, por ejemplo Apple, siguen siendo una buena oportunidad porque la tecnología, inteligencia artificial y todo el movimiento growth parece que está recuperando el terreno perdido. Petróleo arriba, viendo que la recesión puede ser menor de lo que se esperaba, visto los datos de esta última semana. Crudo recuperando desde los 70 hasta los 75, durante la semana pasada en el entorno de 70, ya en el entorno de los $75, subida hoy del 0,58%, West Texas 71,81, subida del 0,6%, gas natural subida del 2,29%, y a partir de ahí vemos al todopoderoso oro en esta época, 2028, subida del 0,17%. Luego veremos la plata en un gráfico, caída del 0,12%, 25,89, está a punto de intentar atacar, golpear los máximos o la zona de soportes hacia arriba para romper y lanzarse junto con el oro, que no está consiguiendo la plata estar en esa fotografía. Ojo al movimiento por un lado del euro, 0,09, 1,1064, al movimiento de la libra, 1,2656, pero sobre todo al dólar.
índice del dólar que está a punto de perder los 100,93, caída del 0,07 después de escuchar este fin de semana a Warren Buffett decirnos que la desdolarización ahora mismo es prácticamente imposible por la fotografía del valor de reservas que todavía tiene el dólar y que tendrían que pasar unos 25 años para que perdiera un 12%. Y seguiría siendo de largo la moneda de referencia. 5 claves del día con Warren Buffett, Berkshire Hathaway en ese fin de semana que ha sido protagonista, alertando de que está en cash, alertando de que en este momento cash, 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 a la espera de las grandes oportunidades. Ojo porque la frase de Buffett que ha quedado del fin de semana, ese movimiento alrededor de cómo se puede obtener de verdad oportunidades de mercado, ha ido directo al grano. Dice Buffett, lo que te da oportunidades es que las otras personas hagan cosas estúpidas. No está hablando, pues se lo pueden imaginar que, bueno, estaba hablando de criptomonedas. No, está hablando de cómo la gente entra en el mercado en las fases más alcistas, viendo que es un mercado alcista, para entrar en un momento donde ya no hay beneficio. De tal manera que él lo que dice es, no, ahora es momento de estar esperando a que llegue la oportunidad, que no es ahora. De tal manera que es mejor dejar pasar, oye, te gusta, entra, te gusta, entra, te gusta, entra, oye, te mola, pues entra, oye, está igual un poco caro, no, pero me gusta, pues entra a la espera de ver lo que hizo Warren Buffett. Warren Buffett en este fin de semana en Omaha, en Nebraska, lo que destacó es cuándo entró en Bank of America. ¿Ahora en el movimiento de recuperación? No. ¿Cuándo entró Warren Buffett en Bank of America? En 2008. Cuando el valor estaba prácticamente en el suelo y sobre una valoración muy baja pudo entrar para convertirlo en lo que ahora también sigue siendo un gran valor para la cartera de Berkshire Hathaway. Dice Buffett, cash, cash, cash y más cash a la espera de oportunidades de inversión. Y el otro punto clave es el de la no desdolarización. Dice Warren Buffett que en el entorno actual, por mucho que en las transacciones bilaterales transfronterizas vaya avanzando China por su camino, la desdolarización es prácticamente imposible en un entorno donde el valor, la moneda reserva, sigue siendo el dólar. De tal manera que dice Warren Buffett, sí, se podrá perder un 10 o un 12% en 25 años para intentar que el yuan sea moneda de referencia, moneda de reserva, perdón, en determinados países, por ejemplo Rusia, pero la realidad de fondo, el trasfondo que subyace a toda la fotografía es que el dólar seguirá siendo ese valor fundamental. Y el cash, cash, cash a la espera de oportunidades de inversión. Cash, cash, efectivo, dinero en cartera, a la espera de que lleguen esas oportunidades que de verdad nos sirvan para ver de qué manera se puede construir otra vez una cartera a largo plazo sobre la base de lo que ahora mismo se tiene o se puede tener con opciones baratas. ¿Dónde estaría mirando, dónde estaría enseñándonos oportunidades? Pues imagínense, banca regional en Estados Unidos. El que no quiebre, pues, oportunidad lo es a lo grande. Lo verán luego en gráficos cómo ha perdido toda su potencia relativa comparado con el S&P 500. Yellen advierte además en todo ese movimiento de negociación alrededor del techo de deuda, de la crisis que tenemos con el techo de deuda en Estados Unidos. Se va acercando la fecha, 1 de junio, tic-tac, 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 alrededor de si hay default o no. No hay ahora mismo prácticamente analistas que nos vayan a decir el default de verdad es una opción. Pero la realidad es que la verborrea política alrededor de cómo presionar al otro para que sea parte culpable de esa fotografía nos llega sobre todo, como Yellen advirtió ayer, con una crisis constitucional, que ustedes dirán, pero a ver, esta no es la ministra de Economía, ¿qué nos viene a decir de crisis constitucional cuando se arregla muy fácil el techo de deuda? Biden cede en que se le amplía el techo de deuda, pero que ajusta el presupuesto para que esto no sea un desfase y siga gastando, gastando y gastando. Porque a la frase que luego veremos de, no, en la izquierda se gestiona mejor el dinero, no. En la izquierda, Biden en este caso, pero Sánchez aquí, pero tanto en Europa aquí, no es que se gestione mejor, es que se gasta más. De tal manera que la cuestión no está en cómo mejor se gestiona, que no se gestiona mejor, sino quién da más a esa manivela del dinero, venga, 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 que ya lo pagarán otros. Lo que ha demostrado la izquierda es tener poca conciencia a futuro de cómo se va a pagar lo que ellos quieren gastar en el corto plazo para seguir ganando elecciones, para seguir imponiendo el plan. De tal manera que la crisis constitucional de la que nos ha hablado Yellen en las últimas horas debe explicarse un poco más.
cómo va a haber una crisis constitucional por no elevar el techo de deuda, porque uno de los dos partidos en Estados Unidos predominantes quiere gastar sin límite. 1,3 billones en infraestructuras, ya lo pagarán los ciudadanos vía inflación. Ahora queremos elevar el techo de deuda emitiendo, dándole a la manivela en un momento donde la Reserva Federal está subiendo las condiciones crediticias para que el ciudadano no gaste. Aquí solo hay uno que no se aprieta el cinturón, se llama el gobernante de turno, que quiere seguir gastando, gastando. Y si le dicen, deja de gastar, habla de crisis constitucional. Oiga, ¿no le parece que se ha pasado 25 pueblos en lo de la crisis constitucional? Es que usted gasta como un manirroto. Y eso, la crisis constitucional, la puede provocar usted con el no pago de las cuestiones, de los compromisos que usted tiene asumidos. Ojo a la verborrea de la elevación del gasto, a la verborrea de queremos gastar, gastar, gastar y gastar, metiéndonos de cabeza en un movimiento de crisis de deuda todavía mayor. Una deuda en Estados Unidos que se coge el Producto Interior Bruto de países como Japón, Países Bajos, todos juntos conforman el nivel de deuda ahora mismo en Estados Unidos, que es una auténtica salvajada, que solo se entiende, comparándolo en términos empresa, en una compañía que, aunque tiene un nivel de apalancamiento, es decir, de deuda muy grande, tiene un flujo de caja constante tan grande, tan grande, tan grande, que le lleva a poder repagar esto tranquilamente. Ese caso, que ha sido el de Estados Unidos durante mucho tiempo en el lado gubernamental, se le está acabando también. De tal manera que ojo con la crisis constitucional a la que nos está nombrando Janet Yellen, la ministra de Economía allí, secretaria del Tesoro en Estados Unidos, que dice que puede acabar en catástrofe económica. No, la catástrofe económica es gastar a las puertas llevándole al ciudadano a una situación límite con la subida inflacionaria, porque has inyectado y has metido tanto dinero en el mercado que aquello ha explotado, inflacionariamente hablando. Ahora vamos a ver cuáles son las otras mega amenazas que empiezan a surgir en este entorno. El otro punto fundamental es que ya se nota por parte de Occidente el golpe de una recuperación un poquito más lenta en China. Hemos visto el dato de producción industrial en Alemania esta mañana ralentizándose, viendo cómo cada vez es más necesaria la demanda externa para conseguir evitar una recesión profunda en el conjunto de Europa, en Alemania en concreto. Y esta semana conoceremos datos de balanza comercial china, cómo China va lanzando fuera parte de ese negocio que necesita, sobre todo Europa, para conseguir la salida, la recuperación económica en un entorno como el actual. Y ya volviendo a España, o ya entrando en España, la clave fundamental sobre la última medida, las dos últimas medidas podemos aglutinar. Por un lado, lo que conocimos el viernes, ese acuerdo o principio de acuerdo para subir el 4% los sueldos este año, 3 y 3 en el 24 y en el 25, es decir, 2023 4%, 2024 3%, 2025 3%, que nos llevaría a que ahora mismo la inflación es muy difícil que vuelva al 2% en un entorno como ese. Y lo que conocimos ayer en esta precampaña que nos va a durar 7-8 meses, no a las municipales, sino a las nacionales, en el que estamos en la lotería. Hay que repartir tickets a ver qué toca. Y ayer tocaba otra vez a la vivienda, otra vez a los más jóvenes, en un entorno en el que Sánchez anunció que el ICO, y ahora entraremos en el ICO, avalará el 20% de la hipoteca de primera vivienda a jóvenes y a familias con menores. Vamos a entrar un poquito en la... Vamos a escuchar primero a Sánchez y luego entramos en lo del ICO, porque lo del ICO tiene bastante tela que cortar en un entorno donde muchos empresarios y autónomos están ahora mismo así en lo personal porque el gobierno se la metió doblada. Escuchemos a Sánchez. Anunciar un nuevo compromiso a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Mirad, yo soy muy consciente de que hay jóvenes de menos de 35 años, también familias con hijos menores a cargo, de más edad, que tienen dificultad cuando van a un banco para tener la entrada y para poder hipotecarse y comprar su vivienda. Pues bien, a través del ICO, que es, para que me entendáis, una suerte de banco público que tiene la Administración General del Estado, vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para las familias con menores a cargo.
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner la vivienda en el centro de nuestras prioridades. Y si durante la emergencia sanitaria avalamos a los autónomos y a las empresas, ahora ante la emergencia habitacional vamos a avalar a nuestros jóvenes en la compra de una vivienda. Ahí te quería yo ver, Sánchez. Avalando a los autónomos y a las empresas. Bueno, vamos a por partes. Primero, esta medida es una medida fake. Esto ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Su inestimable amiga, lo digo en tono irónico, Isabel Díaz Ayuso, ya hace esto en la Comunidad de Madrid, que es avalar a los que tienen menos recursos siendo jóvenes en la entrada de la vivienda. Por lo que, de entrada, tiene de novedoso lo que Ayuso tiene de novedosa. Es decir, esto ya está hecho. Pero oye, que está muy bien. Ahora, que el ICO es una especie de banco público, conviértelo en banco público. Pídele la ficha bancaria, venga, y a juguetear también, como Argentaria en su momento, en el entorno actual. ICO no es un banco público. El ICO es un instituto de crédito oficial, Sánchez, que no te enteras de nada. Y lo que sirve es, por ejemplo, Sánchez, ya que dices que han avalado durante la emergencia del COVID, lo que sirven es para dejar totalmente tirados a empresarios y autónomos que recibieron los avales del ICO en el coronavirus y que no hicisteis bien todo el movimiento de aval y que ahora están teniendo que responder con su patrimonio empresarios y autónomos de esos créditos ICO que los bancos pidieron que también tuvieran el aval personal del 20% del ICO. Es decir, el aval del ICO era del 20%, el aval personal era del 100%. De tal manera que solo tienes que ver, Sánchez, que ahora mismo hay un aluvión de demandas contra la banca porque tu aval no ha servido para absolutamente nada para esos autónomos y para esos empresarios que ahora mismo tienen la compañía en quiebra y que están respondiendo con su aval personal. Acércate a un despacho de abogados como los Navas y Cusí, que están, por ejemplo, atendiendo a todos esos autónomos, atendiendo a todos esos empresarios, en el que tu aval no ha servido para absolutamente nada. Perdón, tu aval no, el de los españoles, que tú utilizaste en el Instituto de Crédito Oficial para tomarles el pelo al conjunto de los autónomos y empresarios que ahora están en una situación peor, porque se vieron con la opción de poder salvar su empresa para salvarte a ti los datos de empleo y ahora tienen que cerrar y perder todas sus propiedades porque están avalando el crédito que tú decías que habían avalado el Instituto de Crédito Oficial. De tal manera que si la chapuza que hiciste con los empresarios y con los autónomos es la chapuza para toda su vida que le vas a dar a los jóvenes como una manzana envenenada, mejor guárdate al Instituto de Crédito Oficial para prestarte a ti, para que tú tengas que avalar con tus bienes. Es decir, si la chapuza que hiciste con empresarios y con autónomos, que ahora mismo están teniendo que poner sus casas y todas sus propiedades contra el aval que en el fondo tu aval no servía para nada, mejor explícale a los jóvenes que le estás metiendo una manzana envenenada dándoles el 20% de la vivienda, porque el problema de la vivienda son varios, no el aval del ICO. El problema es que dentro de 5 años tú necesitas en el entorno de 1 millón anuales de viviendas, cuando en España se van a construir entre 400 y 500.000 viviendas. De tal manera que aunque tú no lo entiendas porque no sabes más de economía, si tú necesitas 1 millón de viviendas y solo construyes 500.000, significa que el precio de la vivienda se te va a elevar hasta los cielos. Punto número 2. ¿Qué supone para un vendedor saber que a quien le va a vender la casa viene con un 20% del Instituto de Crédito Oficial avalado? Que el precio sube de manera inmediata. Esto en un Estado comunista no, ahí no pasa nada, sobre todo porque te da igual incluso en el Instituto de Crédito Oficial. Pero en un Estado normal, de libertad, como es el capitalismo, de libertad, en ese entorno el precio tiene una subida, no gradual, sino inmediata del entorno del 20%. Con lo que a todos esos chavales que ahora quieren entrar cogiéndose el Netflix, ¿no? el bono cultural de la vivienda que le acabas de regalar o que le quieres regalar, lo que les vas a suponer es que van a pagar un 20% más. Y luego, punto final. Oiga, ¿de verdad el riesgo de alguien que además has fijado en 37.800 euros, es decir, que gana 40.000, que se pudra, el que gana 37.500, 37.800, hasta ahí esos llegan perfectamente a una casa de cuánto? ¿Dónde está el riesgo? Para quien tienes que avalar porque no tiene capacidad de ahorro.
Como no tiene capacidad de ahorro, ya está aquí papá Estado intentando que luego le votes a él, dándote el 20% en un aval, que no significa que te rebaje un 20% del precio del piso, sino que, como les decía, probablemente te va a subir un 20% el precio del piso, pero tú vas a tener que pagar las letras igual, con el riesgo de cómo se ejecuta el aval del 20% del Estado de un impago en una vivienda donde el Estado ha entrado a avalar el 20%, pero el bolsillo de quien va a entrar no es capaz de pagar el 20% de la vivienda. No es lo mismo un chaval de 23 años que uno de 35 que durante 13 años ha preferido estar volando y viajando por el mundo en lugar de ahorrar, y de repente se va a meter en una hipoteca porque tú le has dado la manzana podrida del 20%, y de qué manera lo va a pagar. Por lo que, ojo a la trampa otra vez de meter al ICO, primero como banco, pero ¿qué banco? ¿Y qué narices? ¿Qué banco? Es el Instituto de Crédito Oficial. Te sirve para el crédito. Y tal y como has hecho los avales en los tiempos del coronavirus, más le vale a cualquier joven empezar a leerse no solo la letra pequeña, sino la tercera derivada de la letra pequeña, porque a todos los autónomos y empresarios se la has colado. Y les has dejado ahora mismo al borde de la quiebra personal, no empresarial, porque tu aval no sirvió para nada. De tal manera que dejemos de mentir, aunque estemos en pre-campaña, y digamos las cosas porque ya está bien de tomarle el pelo a la gente. Si el crédito a los jóvenes es igual que el crédito que se dio a autónomos y a empresarios, échense a temblar. Fue todo mentira. Mentira. Porque un aval sobre el aval personal no sirve para nada. ¿Qué quiere el banco? ¿El aval del Estado o el aval de la persona? El aval de la persona. Con lo que monta un banco, si es mejor, a la venezolana, monta un banco de crédito, un banco tipo Argentaria, que cumpla todos tus caprichos hasta que lo arruines, y cuando lo arruines pues ya estarán todos estos en plan Palpatín para aplaudirte en el mitin tus tonterías, incluida la del ICO, que es una auténtica vergüenza. Volver a sacar al ICO en este entorno en el que has dejado a cientos de miles de autónomos y empresarios en una situación de quiebra personal porque hicisteis muy mal todo el proceso de avalar todos los préstamos ICO que no eran reales y que los están avalando y que los han avalado personalmente los ejecutivos. Enseguida vemos la fotografía de cómo va en gráficos la jornada 8:22. Eva Villanueva, buenos días. Asia viene cogiendo un poquito de caída, ¿no? Lo que pasa es que la fotografía de Europa, por ejemplo, es de estar muy planito. ¿Tranquilidad o qué viene esta semana? Porque además tenemos que esperar una batería de datos macroeconómicos, algunos ya los ha señalado, mañana y pasado datos importantísimos en China, con permiso de la inflación en Estados Unidos el miércoles. ¿Qué es lo que viene? Pues promete plano, duda, en el mercado europeo, en los futuros del DAX neutros y los del IBEX avanzando un 0,04%. Entre tanto, los futuros americanos sí que anticipan, pero movimientos a la baja, muy estrechos. Y todo esto tras haber asistido a una sesión en Asia en la que, para empezar y como noticia, tenemos la vuelta a la negociación de Japón, que ha estado en las últimas jornadas cerrado por festivo. Hemos visto retrocesos en el principal índice de Tokio, 0,71%, 28.947, y cae por debajo de los 29.000 por primera vez desde el 28 de abril. La noticia, el motivo, lo vamos a encontrar por su divisa, por ese yen, que hemos visto cómo se está fortaleciendo frente al dólar en medio de todas las dudas de desaceleración, de techo de deuda, y que hace que, por lo tanto, las exportadoras se vayan a ver más penalizadas con ese yen más caro. Entre esos protagonistas, por mirar alguno de los títulos que solemos repasar, tenemos a SoftBank, la tecnológica retrocede un 0,97%. Vemos cómo entre las compañías tenemos a Fast Retailing de la firma, la matriz de Uniqlo, que se desploma un 3%, y vemos a compañías como la energética, la petrolera, Inpex, Ana Holdings, bueno, tenemos un 63% de subida, mientras que vemos a Japan Airlines con subidas del 1,70%, y ahora sí, Inpex, que se deja el 2% de la energética. Entre las tecnológicas, Advantes, que retrocede punto porcentual, vemos al motor, a Toyota, retroceder el 0,46%, y Nintendo avanzando el 0,81%. En Hong Kong, pues vemos avances del 0,94% para el Hansen, mientras que el tecnológico lo hace con más flojera, 0,14% es lo que rebota, teniendo esos títulos protagonistas con signo mixto. Por una parte, Alibaba, que avanza el 0,40%,
0,89%. Vemos a Tencent dejarse casi el 0,90%, mientras que Baidu sube el 1%. ¿Cómo vemos la telefonía? Las telecos, 106,5% disparado China Mobile, mientras que vemos a China Telecom también fuerte, subiéndose 4,54%. Todo esto en una jornada en la que vemos a Shanghái sumar ese 1,79%, y entre los índices de referencia mirando a Taiwán, avances del 2%, y TSMC, que avanza un 0,80% en un día en el que, una vez más, China ha vuelto a hablar con Estados Unidos y dice que es imperativo que se lleven bien, pero eso sí, ojo, porque Taiwán dice que tiene que cambiar su discurso sobre esa isla que reclama como propia. Gracias, Eva Villanova. Enseguida entramos en tertulia con las gestoras de fondos de inversión para ver cuál es el momento actual, qué hacer en un entorno como este gran primer trimestre del 2023 inesperado, y a partir de ahí, cómo situarnos. Ya lo hemos visto este fin de semana con Berkshire Hathaway, la posición, la visión de futuro, viendo claro cómo todavía es momento de esperar en determinados aspectos, sobre todo renta variable, pero donde renta fija ya nos está dejando un movimiento de recuperación a largo plazo importante en los entornos actuales. A partir de ahí, la pregunta fundamental está en el entorno de por qué hay un mercado alcista en un entorno de recesión. ¿Por qué todos los indicadores nos marcan recesión, 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 recesión y recesión, y la recesión no llega? Porque hoy Morgan Stanley, en su informe de esta mañana, dice Mike Wilson, hay un movimiento de mejores beneficios empresariales en el primer trimestre, y achaca al cuadro macroeconómico la fotografía del conjunto del año. Eran los más hawkish en el entorno de unos malos beneficios empresariales en el primer trimestre, ya lo están moderando y ya están caminando Morgan Stanley hacia que en la fotografía macroeconómica es la clave fundamental en este entorno. A partir de ahí, crisis bancaria y sobre todo el movimiento de recuperación de los leading indicators, es decir, de los indicadores adelantados que nos darían cuándo es el momento de entrada en recesión. Bank of America nos dijo hace una semana que habíamos entrado en abril y mayo. Entre abril y mayo entraban por el movimiento de inversión de la curva. ¿A qué está esperando el inversor? ¿Cuál es el pistoletazo de salida, además de la pausa de la Fed? El pistoletazo clave de salida está entre el 2 años y el 10 años americano. Cuando el 2 años americano consiga situarse en rentabilidad, en una situación donde a largo plazo se vea un movimiento más largo de tipos de interés, más alto, ahí es el momento en el que en las últimas crisis, 2008, 2000 y las anteriores, se ha visto el movimiento de entrada en recesión. Entonces, ¿qué estamos viendo? El momento de desinversión de la curva. Cuando la curva se desinvierta, y ahora mismo no la tenemos desinvertida, sino que sigue estando el 2 años marcándonos la entrada en la recesión, en cuanto el 2 años cambie la fotografía y esté por debajo en rentabilidad que el 10 años, que ya no esté marcando una rentabilidad superior, en ese momento es donde veremos el movimiento de entrada en la recesión, y el mercado verá que se han aglutinado las dos señales que está esperando: la pausa de la Fed, que ya ha llegado, y el movimiento de desinversión de la curva, que hemos visto hace 6 meses que se invertía y que nos marcaba el movimiento de recesión. ¿Qué puede acelerar todo eso? El movimiento de crisis bancaria. Como les decía al principio, lo que es noticia es que no ha caído ningún banco este fin de semana en Estados Unidos, por lo que festival. Oiga, después de First Republic Bank parecía que PacWest y Western Alliance iban camino del hoyo incluso este fin de semana, han salvado el primer match ball. Vamos a ver cómo va afrontando la semana el camino de salida de depósitos, pero fíjense porque datos de Alemania sobre depósitos, en marzo los alemanes retiraron, aquí no hay crisis financiera, aquí no hay salida de depósitos, sin embargo, lo digo en tono irónico, sin embargo, en marzo los alemanes retiraron 18.000 millones de euros de sus cuentas bancarias, posiblemente porque los bancos no están todavía trasladando esa subida de tipos de interés del Banco Central Europeo a una mayor rentabilidad por tener el dinero en el banco. Pero la realidad es que 18.000 millones salieron en marzo por parte de los alemanes de sus cuentas de depósitos, buscando otras alternativas. Fíjense en el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el movimiento de caída o de salida de los depósitos en Estados Unidos. Es verdad que ya ha fondeado un poco. En la última semana 12.500 millones de dólares. Ya, al lado de lo que hemos pasado, parece peccata minuta, ¿no? 12.500 millones de salidas solo en la última semana en Estados Unidos de los bancos regionales. Sin embargo, ven cómo ese movimiento de recuperación, o por lo menos de haber fondeado, parece ya más establecido en Estados Unidos, salvo que vuelva a haber otro movimiento de salida muy importante después de lo que vivimos o de lo que hemos vivido en las últimas semanas. 12.500 solo en una semana han vuelto a salir
de depósitos en Estados Unidos. Fíjense el siguiente gráfico que nos marca cómo la energía para Alemania, volviendo a Alemania y a Europa, es la clave fundamental de la recuperación de la industria. Sin un movimiento de volver a tasar la energía, no hay manera de entrar, no hay manera de localizar, no hay manera de posicionar alrededor de una industria que vuelva a recuperarse. De tal manera que Alemania está sopesando un precio de energía reducido de 6 centavos por kilovatio hora para determinadas industrias que ahora mismo estarían pagando por encima de ese precio, que son intensivas, están intentando tasarlo, toparlo en los 6 céntimos, frente a los 27 céntimos kilovatio hora, perdón, que se está pagando ahora. De tal manera que la medida sería, ¿cuál? Dinero del contribuyente entre 27 y 30.000 millones de euros en Alemania para intentar que su industria vuelva a ser competitiva vía energética, aun con la caída del precio de la energía. Ni con esas está consiguiendo ser suficientemente atractiva la industria alemana, que ya lo han visto en el dato manufacturero que hemos conocido esta mañana, con una caída mayor de lo que estaba esperando el mercado. ¿Qué significa? Que necesita Alemania de la demanda externa, que necesita Alemania de China para intentar sobrellevar el movimiento energético que hemos vivido, incluso con esta campana de Gauss. Verano, sobrellevando la crisis energética, y ahora el buen tiempo, permitiendo que el precio baje y mucho. Fíjense, porque se quiere estar más o menos a la mitad del precio de ahora para una industria intensiva. ¿Cuál es el problema que puede tener en elementos bilaterales de comercio? El dumping. El elemento fundamental es de lo que siempre se han quejado de China. De tal manera que si Europa, Alemania en concreto, le mete 30.000 millones de euros para bajar la factura energética a la industria intensiva energética, lo hace para competir con China, pero en criterios de dumping. De tal manera que China le puede devolver la fotografía acusándole de estar haciendo dumping con su industria y poniendo todavía en mayor dificultades la relación bilateral a nivel internacional de los dos países. Ojo con la fotografía, no solo para China, ¿eh? Japón también puede salir con una fotografía de dumping en el entorno de lo que Alemania quiere hacer, con lo que mucho cuidado con lo que Alemania y Europa quiere hacer subvencionando parte de la industria, que es lo que siempre se han quejado de fuera, acusando de dumping. Y ahora es Europa la que estaría trabajando una especie de pseudo-dumping, sobre todo energético, con este elemento de que la industria intensiva pueda pagar menos para ser más competitiva. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también el movimiento de cómo las tecnológicas ahora mismo están jugando en una relación contra el S&P 500 con más de dos desviaciones históricas por encima de la media histórica. De tal manera que esas dos desviaciones estándar por encima de la media histórica nos estaría marcando que durante otras épocas en las que este indicador también alcanzó niveles tan altos, el sector tecnológico tuvo un empeño inferior en la década siguiente. De tal manera que Growth viene de recuperarse de un buen guantazo en 2022, pero la visibilidad a largo plazo es que si sigue en un entorno como el actual, puede dar problemas a medio plazo por cómo está de precio ahora mismo el sector tecnológico en Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana. A ver si podemos ver el siguiente gráfico. Que nos marca también esta mañana lo que veíamos en materias primas cuando veíamos al inicio cómo estaba el oro y la plata. La plata acaba de tener el pasado viernes el primer cierre semanal por encima de la resistencia de 12 años, de 2010. De tal manera que lo que están comentando los analistas, mirando al capítulo de la plata, mirando a las materias primas, es que el momento de la plata, que viene anunciándose además desde los últimos meses que iba a ir a la limón con el oro, ha llegado. Es decir, el tren saliendo ya de la estación La Plata estaría ya empezando a actuar. De tal manera que esta resistencia, superada en términos semanales de los últimos 12 años, podría marcar, según algunos analistas, el movimiento de recuperación de la plata hacia otros niveles junto con el oro. No lo está haciendo esta mañana, que ha empezado con un movimiento de bajada de valoraciones. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana la comparación entre el S&P 500 frente todos los activos, ¿no? El spread entre bancos regionales y el S&P 500, que nos está marcando el mínimo de los últimos 43 años.
en un movimiento 1971 en el que el diferencial es el máximo en ese spread entre los bancos regionales y S&P 500, que nos está marcando que los bancos regionales están siendo el chivo expiatorio de toda la fotografía, sobre todo por una gran banca que le mira y le dice, ven a mí, yo tengo el anillo, camina hacia mí. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, en este inicio de semana, el movimiento de cómo se ve lo que el viernes empieza a ser una constante, no solo en Estados Unidos, sino en el conjunto también de Europa, en Occidente, respecto a los datos del desempleo. Vimos un dato muy bueno de peticiones de subsidios por desempleo, pero a la vez que conocíamos el dato de subsidios por desempleo, entrábamos otra vez en la tomadura de pelo. ¿Qué es lo que dijo Estados Unidos el pasado viernes? El dato es de más de 200.000, todo el mundo quedó sorprendido con el buen dato, pero tenía una letra pequeña. Se revisaba a la baja más de 70.000 el último dato, se revisaba más a la baja más de 140.000 en el siguiente dato, en el anterior, en el antepenúltimo dato. De tal manera que nos mostraba Estados Unidos, y ahora entraremos en España también, en la fotografía de que quien toca los datos los manipula como le da la gana. Es decir, tengo un dato que no es bueno, que no está revisado, que no es el definitivo y lo doy a bombo y platillo, pero luego tengo que revisarlo a la baja de una manera muy agresiva, dando una sensación al mercado de que el mercado laboral está mucho mejor de lo que el mercado laboral de verdad está. Es decir, si Estados Unidos hubiera presentado hace 2 datos el dato correcto mensual que nos dio el viernes, todos los analistas económicos habrían dicho, se está cediendo en materia de empleo. El dato es malo. Sin embargo, nos dieron un dato como este, veloz, que va a ser corregido, capado, va a ser capado en nada porque lo van a tener que revisar. Es otra parte más de la tomadura de pelo constante sobre un inversor que dice, pero a ver, ¿va bien o va mal el empleo? Lo que no me puedes es dar un dato que es extraordinario y en cuanto haces la revisión del dato me dices que es 140.000 menos. ¿Cómo? Es decir, si me dije, ¿cómo? Que se queda en 70. En 70.000. De 200 y pico mil, pero tú me estás tomando el pelo. Y esa es la fotografía actual, que es lo mismo que se va viendo en el conjunto de Occidente, de cómo ir dándole un poquito de alpiste a la opinión pública, al ciudadano, de que la situación está mejor de lo que parece en términos de empleo. ¿Cómo lo vemos en España? Con el último dato que anunció Calviño un día antes. Dijo, bueno, el dato va a ser históricamente alto para el mes en el que estamos. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno aquí en España? Coger 400.000 fijos discontinuos, vamos subiendo la cifra, ya no son 100, ya no son 200, ya tiene 400.000 fijos discontinuos que van a empezar a trabajar en junio. ¿Cómo van a empezar a trabajar en junio? Tuve diciendo que ya están trabajando. De tal manera que cuando se revise el dato aquí en España, mejor. Cuando se dé el dato a Bruselas, Europa dirá, oiga, que estos 400.000 no son trabajadores. Son fijos discontinuos que ahora mismo están engrosando las listas del paro. Y ya no son 100.000 o 200.000, es que llevas 400.000. ¿Por qué? Porque la sensación de dar alpiste a la opinión pública por parte de los gobernantes en materia de empleo lleva a la sensación de que las cosas están mejor de lo que deberían estar. Es más, hacen un flaco favor al Banco Central Europeo porque el bolsillo del ciudadano en ese entorno en el que, bueno, el empleo aguanta, se suelta un poquito más. Y de esa manera están dándole el apoyo a aquellos empresarios que ven que en el margen empresarial, siendo inflacionario, hay una parte de recuperar lo perdido. Porque si este ciudadano dijera, se acabó, se corta, si las cosas van a ir a mal, voy a gastar lo justo, que es lo que Morgan Stanley, por ejemplo, nos dice de las pautas de consumo en la encuesta de AlphaWise que ha hecho esta mañana, que ha publicado esta mañana a las 6 de la madrugada, hora española, diciéndonos que el ciudadano de a pie ya quiere gastar en groceries y poquito más, que todo lo demás lo va a ir ralentizando en el consumo. ¿Qué es lo que sucede con el dato de empleo que vimos en Estados Unidos o con el dato de empleo español? Que se le va dando alpiste a la opinión pública para que luego el dato de la, bueno, vamos a revisar a baja 140.000 puestos de empleo. Oye, perdona, esto es una tomadura de pelo. Esto no debería llamarse ya el dato de empleo o el dato de nóminas. Esto debería ser
o debería empezar a llamarse, el dato que reajustaremos de nóminas. Lo que pierde completamente el valor analítico para el inversor, para el ciudadano, para la empresa e incluso para los propios inversores internacionales que dicen, oiga, ¿pero esto qué es? ¿El dato es este o es este? Porque la diferencia es enorme. Si usted me va a recortar el dato aquí, ¿por qué me lo ha dado mal? Y lo mismo en España. ¿Por qué me está usted manipulando de una manera grosera los datos de empleo con los fijos discontinuos en un entorno en el que usted sabe que a junio en el fondo van a volver porque llega la temporada de verano? Pero nos está generando una sensación de empleo que ahora mismo el ciudadano no tiene, ni de empleo ni salarios. No sé si nos quedan más gráficos antes de entrar en la tertulia para analizar toda la fotografía de cómo se va viendo. 3 gráficos más. Michael Harnett, importante, gráfico de Bank of America, en el que nos dice, en palabras textuales, en su último informe, todo ciclo de ajuste de la FED, termina en crisis. Y dice, todos los movimientos de ajustes de la FED, miren desde el 70, han acabado en crisis. Todos los movimientos de ajuste. ¿Hay excepciones? No. Hay un movimiento de vuelta de recuperación, pero todos los movimientos acaban en crisis. Todos los movimientos de ajuste. Sin embargo, se nos quiere vender ahora que hemos conseguido la cuadratura del círculo. El movimiento que estamos viviendo ahora no va a terminar en crisis. Todos los movimientos de ajuste de la FED, Michael Harnett, Bank of America, todos han acabado en crisis. Miren el siguiente gráfico que nos marca la inteligencia artificial, ChatGPT, la velocidad a la que se va asumiendo, en otro de los puntos clave que hemos visto este fin de semana. WhatsApp en meses, 100 millones de usuarios, 49. Facebook, 42. Snapchat, 39 meses para alcanzar 100 millones de usuarios. Instagram, 26 meses para alcanzar 100 millones de usuarios. TikTok, 13 meses. ChatGPT, 2. En 2 meses, 100 millones de usuarios. Fíjense la adaptación, cómo está asimilando gran parte del mercado, que no el metaverso, sino la inteligencia artificial es la punta de lanza, la clave fundamental en este entorno. Miren el siguiente gráfico, que nos marca cómo el rendimiento de los bonos de mejor calidad crediticia nos estaría dando un 1% más de retorno que el dividendo de la bolsa. Si hubiese una recesión, en un entorno como el actual, donde el rendimiento de los bonos ya no está dando mejor calidad crediticia, los de mejor calidad crediticia ya no están dando un 1% más de retorno que el dividendo de la bolsa del MSCI mundial, a partir de aquí lo que empezaríamos a ver es un movimiento en el que la renta variable empezaría a perder su fuerza y empezaría la caída. A partir de que la renta variable empieza a ver la caída, se vería el movimiento de entrada en recesión. A partir del movimiento de entrada en recesión, veríamos también la bajada de los tipos de interés. ¿Y qué es lo que sucede? Que los bonos que tenemos ahora mismo de alta calidad ganan todavía más valor. De tal manera que no es casualidad que gran parte del inversor no solo haga colas buscando letras del tesoro, sino que esté yendo a cash, sobre todo empezando a ampliar la mirada, el límite de la mirada, para ver cómo, si todo de verdad va a una recesión, con una caída de la renta variable y con una bajada de tipos de interés en 2023, ojo que esta mañana decía Mike Wilson, no espero recorte de tipos Morgan Stanley en 2023, frente a lo que otros muchos analistas dicen, sí, la FED hará recorte de tipos en el 23, en ese movimiento de recorte de tipos, todo el movimiento o toda la renta fija actual gana todavía más valor. Algo que junto a la renta variable vamos a ver enseguida en esa tertulia que vamos a analizar la fotografía a medio y largo plazo, después de haber visto además a Berkshire Hathaway en el fin de semana, decirnos cash y buscar oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Enseguida entramos en ello, antes titulares del día.